Bienvenidos al aula virtual de Fisiología para Crecimiento y Desarrollo 2020. En este video se desarrollan algunos conceptos de fisiología celular. La RAE define la célula como la unidad fundamental de los seres vivos, capaz de reproducirse independientemente. Tradicionalmente, los seres vivos se clasifican en dos dominios, procariotas y eucariotas, y en 6 reinos: bacterias, arqueas, protistas, hongos, plantas y animales. Es necesario hacer un breve repaso de las principales diferencias entre las células procariotas y eucariotas. Radican en la presencia de un núcleo para confinar el material genético, la cantidad de cromosomas, la presencia de organelas con funciones específicas y la capacidad de formar tejidos. Pasando a una visión fisiológica, se define la célula como un componente del organismo que aporta la estructura del cuerpo, que tiene funciones especializadas, que es capaz de transformar nutrientes en energía y que mediante el material genético controla la duplicación celular y la síntesis de sustancias realizadas por la misma célula. Las células están compuestas en un 70% por agua y el 30% restante por electrolitos y macromoléculas, siendo las proteínas las mayoritarias. El agua es fundamental porque en ella se disuelven las sustancias químicas celulares. Los electrolitos son necesarios para el desarrollo de múltiples mecanismos celulares. Por ejemplo, los iones sodio y potasio son importantes para la transmisión del impulso nervioso. Los ácidos nucleicos almacenan y transmiten de generación en generación la información genética y mediante un intermediario de ARN regulan la síntesis proteica. Los azúcares pueden almacenarse y luego ser transportados a donde se requiere energía. Además, formar parte de los ácidos nucleicos y pueden unirse a lípidos o proteínas para cumplir otras funciones. Los lípidos son una fuente de energía y forman parte de la membrana plasmática. En los fosfolípidos, los ácidos grasos tienen diferente longitud y estructura, lo que otorga diferente empaquetamiento y fluidez a la bicapa lipídica. Las proteínas son muy diversas, ya que varían en la cantidad de aminoácidos y en la naturaleza de los mismos. Hay 20 aminoácidos diferentes según los sustituyentes de las cadenas laterales. Los sustituyentes de los aminoácidos determinan la estructura tridimensional y por lo tanto la función de las proteínas. A la izquierda están representadas las estructuras de varias proteínas con distintos pesos moleculares. A la derecha se muestran proteínas formadas por diversa cantidad de complejos. Aunque las diferentes células varían de tamaño y en su mayoría son lo suficientemente pequeñas, se necesita de un microscopio para observarlas. La imagen muestra diferentes tipos de microscopía comúnmente empleados. Varias de estas técnicas microscópicas han permitido determinar las estructuras en el interior de una célula humana, cuya representación se ve en esta imagen. A continuación, ¿cuáles son las funciones de las principales organelas? La imagen que se ve aquí y las próximas son de microscopía electrónica, que permite observar estructuras subcelulares con alta magnificación y resolución. En el núcleo se ubica el ADN y es donde se regula la transcripción génica. La presencia de poros en la membrana nuclear regula el flujo de entrada y de salida de moléculas y proteínas. A continuación del núcleo se encuentra el retículo endoplasmático, caracterizado por una estructura tubular. El retículo endoplasmático rugoso
tiene ribosomas encargados de la síntesis de proteínas, las cuales salen a otras ubicaciones celulares en vesículas. En tanto, el retículo endoplasmático liso modifica proteínas y tiene funciones en la síntesis de lípidos y la degradación de glucógeno y de sustancias tóxicas. El aparato de Golgi tiene forma de sacos apilados, con enzimas diferentes en cada región que permiten procesar y modificar proteínas. Las vesículas secretadas pueden contener proteínas o simplemente lípidos para reponer la membrana utilizada en otras regiones celulares. La membrana externa de las mitocondrias es permeable a diferentes sustancias. Las proteínas necesarias para la cadena respiratoria se encuentran en el sistema membranoso de las crestas. En la matriz se desarrolla el ciclo de Krebs, la oxidación de ácidos grasos y de aminoácidos, la degradación de sustancias tóxicas o estructuras celulares dañadas, ocurre en lisosomas y peroxisomas, cuyas vesículas contienen enzimas hidrolíticas y oxidasas. La red de proteínas fibrilares que forman el citoesqueleto están conformadas por microfilamentos, que determina y estabiliza la forma celular, por filamentos intermedios, que anclan las estructuras celulares y resisten tensión, y por microtúbulos, que forman un esqueleto rígido interno, por donde se desplazan proteínas motoras y participan de la separación de cromosomas. La membrana plasmática está compuesta por lípidos, proteínas e hidratos de carbono. Va a actuar como una membrana permeable selectiva, regulando el transporte de sustancias y moléculas y la recepción de señales extracelulares. La matriz extracelular mantiene las células juntas entre ellas, contribuye a las características físicas del tejido conectivo, epitelial y óseo, ayuda al filtrado de sustancias y contribuye en la señalización química. Una animación que muestra y compara los tamaños de varios tipos de células y de estructuras subcelulares. Para finalizar, los libros que pueden consultar donde se desarrollan estos temas.